Bueno, muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Hoy estamos reunidos, mis hermanos, para ver un estudio bíblico llamado Los retratos de Cristo. Una mirada a los 4 evangelios. Hoy vamos a ver los 4 evangelios. Vamos a ver por qué son 4 evangelios. Vamos a ver esos retratos que son de Cristo. Hoy vamos a aprender mucho sobre el Nuevo Testamento, empezando con los evangelios. Hoy tenemos un estudio bíblico que comprende 4 puntos, así que yo les voy a ir mencionando punto por punto para que ustedes puedan tomar sus apuntes. Y antes de empezar, pues me preguntaba yo ¿por qué hay 4 evangelios? ¿Cierto? Esa es la primera pregunta que uno se hace. ¿Por qué son 4? ¿Por qué no es 1? ¿Cierto? Y otra pregunta que me hice es, ¿por qué siendo 4, por qué no habría sido más bien suficiente con uno solo para describir la vida y el ministerio de Jesús, ¿no? Recordemos que el Evangelio es la vida y el ministerio de Jesús. ¿Por qué con uno no habría sido suficiente? Esa es la gran pregunta. Entonces, hoy vamos a responder esta pregunta para todos ustedes. Entonces, hace unos 15 años que el mundo empezó a cambiar, ¿sí? Ya anteriormente, por ejemplo, los más mayores, los más adultos, ¿cómo se comunicaban con las personas? ¿Cómo se comunicaban con los amigos? ¿Cómo se comunicaban con otros familiares de pronto que estaban lejos? ¿Cierto? Nos comunicábamos a través de cartas, ¿cierto? ¿Y cuánto había que esperar para recibir las cartas de vuelta? Un mes. Mucho tiempo, ¿verdad? Telegrama. Después existió el telegrama. Después existió el telegrama, y el telegrama ya era un poco digital, eléctrico, utilizaba redes de transmisión. Pero igual ese telegrama, pues, todavía seguía siendo lento. Después existió el correo electrónico, que superó en mucho al correo tradicional, ¿no? Yo mandaba una carta a un amigo en Estados Unidos, pues esa carta se demoraba una semana, mientras iba en barco o en lo que fuera, en avión. Cuando es mensajería se utiliza mucho el avión. Entonces, el correo electrónico ya lo que hizo fue que usted se sentara en su computadora y usted pudiera escribir una carta, y en menos de 2 minutos, así fuera en la China, ya el correo estaba ahí, en el otro lado del mundo, con una computadora, sentado su amigo allí. Entonces, el correo electrónico hizo grandes avances, fue más rápido la comunicación. Sin embargo, desde hace 2 años, estamos viendo cómo aplicaciones de mensajería instantánea permiten que el mensaje sea rápido, sea instantáneo. Un ejemplo de eso es WhatsApp, ¿cierto? Pero hay otros servicios, pero vamos a suponer que es como el WhatsApp. Tú mandas un mensaje al otro lado del mundo, a la China, y en la China ya en el WhatsApp está en menos de 1 minuto, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablábamos de estos avances? Porque para ejemplos prácticos del estudio de hoy, pues vamos a suponer que tenemos un amigo, pero un amigo hace 20 años, ¿listo? Quiero que se teletransporte. Y no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada de lo que hay hoy en día, no había ni computadoras. Y usted tiene un amigo en el otro lado del mundo, en otro continente, imagínese. Y usted ya está hablando con él, usted ya lo conoce, por escrito se han intercambiado muchas cartas, pero hay solo una condición todavía que falta por cumplir, y es que no lo conozco, no lo he visto físicamente. Entonces ese amigo epistolar, tú le haces la sugerencia y le dices: amigo, me gustaría conocerte más, ¿por qué no me mandas una foto para conocerte, para saber cómo eres? Entonces el amigo llega y le manda una foto, y usted ahí lo puede conocer, ahí puede verlo y conocer sus rasgos físicos. Y el amigo no le manda una, le manda 4 fotos.
Le manda una foto, tal vez en su casa, ¿sí? Con sudadera. Le manda una foto en el trabajo, con corbata, traje. Le manda una tercera foto en la universidad de pronto, o en una fiesta, o donde es su novia. Y le manda una cuarta foto, ¿en dónde? En la casa, así nos quieren ver todas las madres, ¿no? Así vestida como es, con gafita y saquito. Eso, como un nerd. Así nos ve nuestra mamá, ¿sí? Así nos ve la novia, así nos ve el jefe y así nos ve no sé quién, algo así. Entonces, esa es la razón del por qué hay 4 evangelios, ¿sí? Y son retratos. ¿Retratos de quién? De Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho carne, ¿sí? Jesucristo es Dios hecho hombre, porque el Dios Padre no lo hemos visto, es el Dios invisible. De hecho la Biblia lo dice, y también dice que no hay quien haya visto el rostro y esté viviendo, ¿no? Entonces Dios envió a su Hijo hecho carne, hecho verbo, para que lo pudiéramos ver, ¿sí? Obviamente pues ha pasado ya mucho tiempo y vemos digamos películas, imágenes que tenemos en la cabeza de cómo es Jesucristo, pero con verlo me refiero a cómo era, cómo es su carácter, cómo era con las personas, cómo era como líder, cómo era como siervo, ¿sí? Cómo era como persona. Entonces todo eso lo podemos ver a través de los retratos. ¿Por qué? Porque los retratos nos hablan más. No es lo mismo que, imagínate otra vez tu amigo, el de las cartas, y tú miras varias fotos y ves algo en común y tú puedes intuir algo, ¿sí? No sé, de pronto usa jeans. Entonces yo digo, bueno, es una persona fresca, ¿cierto? Pero si las 3 fotos lo veo bien vestido, digo, es una persona muy profesional, ¿cierto? Si de pronto detrás veo el mismo árbol, detrás de fondo, digo, pues tiene una casa, quiere sacarle de pronto el jugo a su casa, o le gusta la naturaleza, ¿cierto? Un retrato nos habla mucho más de la vida de una persona. Así mismo sucede con los 4 evangelios. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo conocemos más a nuestro amigo de las cartas? ¿Con una foto o con 4? ¿Y por qué? Porque nos estamos dando cuenta. Con 4. Con 4, porque nos estamos dando cuenta, pues, cuando está en el trabajo. Los estados. Los estados que él hace en el diario vivir. Otra opinión. ¿Será que conocemos a un amigo por cartas que nos manda una foto? ¿Qué es mejor, que nos mande una o que nos mande 4 para conocerlo mejor? ¿Qué creen? 4. Todos están en 4. Listo. Y sí, esa es la verdad. Son 4 fotos Porque se va a conocer cómo es en el trabajo. que nos hablan mucho más, Cómo es en el ¿cierto? parque, cómo es en la casa, cómo es... Entonces, o cómo es con la... Exacto. Entonces Dios nos ha dado 4 fotografías de su Hijo. Su Hijo. Recordemos que está Dios Padre, está Dios Hijo. Y Dios Padre, pues como les decía, Dios Padre es el Dios que no hemos visto, ¿cierto? El Dios invisible. Pero envió a su Hijo para que nosotros lo conociéramos. Es la representación de Dios en la tierra. ¿Amén? Entonces, estos evangelios son los 4 relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ese orden. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos, siendo apóstol o siendo discípulo de un apóstol, cada uno de ellos lo que hizo fue relatar la vida, la biografía de Cristo, relatar las parábolas, relatar todos los sucesos, los milagros, muchas cosas vemos allí. También el ministerio, ¿no? Cuando ya Jesús empezó a darnos su mensaje y
cómo quería que nosotros trabajáramos y expandiéramos ese mensaje. Amén. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia y quiero que una persona me busque Juan 17:3 y otra busque Filipenses 3:10. Juan 17:3 y Filipenses 3:10. Vamos a leer ambos y vamos a ver en qué concuerdan estos dos versículos. Dios, la pregunta es, ¿quiere Dios que conozcamos a su Hijo? Según estos dos versículos, la respuesta es sí. Muy bien, sí. Ambos versículos nos hablan de que Dios Padre quiere que conozcamos a su Hijo. ¿Sí? ¿Y cómo podemos conocer mejor una persona que teniendo el retrato de ella, ¿verdad? Teniendo esos 4 relatos. ¿Amén? Amén. Ahora miremos qué más, qué pasa si conocemos más y más de su Hijo. ¿A quién más vamos a conocer? ¿O qué cosa más vamos a conocer? Juan, vamos a Juan, y allí está la respuesta. Juan 8:19. Entonces vamos a conocer a Dios Padre. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la medida en que conocemos más de Cristo, conocemos ¿a quién? A Dios Padre. Por eso es un propósito de Dios haber enviado a su Hijo, para que nosotros pudiéramos conocerlo y de esa manera conocer a Dios Padre. Amén. Número 1. Jesús es la fotografía perfecta. ¿De quién? De Dios. Punto número 1. Jesús es la fotografía perfecta de Dios. Entonces, si quieres saber cómo es Dios Padre, entonces tenemos que darle una mirada a Dios Hijo, o sea, a Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo es Jesucristo. Entonces miremos Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces Jesucristo es la imagen. Ya que estamos hablando de fotos, le he mostrado fotos. Una imagen puede ser como una foto. Es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Así es. Hay muchas falsas doctrinas donde reconocen a Jesús como el Salvador, como el enviado, como el Mesías, pero lastimosamente no lo adoran porque dicen que no es Dios. Entonces, ¿en qué momento no vieron esto, cierto? Es la imagen del Dios invisible. Y hay muchas citas bíblicas que nos hablan acerca de que Jesús es Dios en la tierra. Amén. Y que incluso aunque cumplió cumplió todas las profecías de ese Mesías, ¿cierto? Que están en Isaías, y después podemos hacer un estudio bíblico de Isaías sobre todas las profecías que se cumplieron con la venida de Cristo. Amén. Pero hubo una que algunos pasajes de los evangelios nos relataban cómo habían personas que adoraban a Jesús. ¿Sí? Mira que habían algunas que llegaron a adorar, por ejemplo, a Pedro, y Pedro dijo, no hagas eso. ¿Sí? Pero cuando fue con Jesús, Jesús no se opuso. ¿Sí? Son algunos detalles que podemos ver. Jesús nunca se opuso a que le adoraran porque él sabía obviamente que es Dios.
Entonces no podía negar ni parar eso. Como la mujer que le lavó los pies con sus cabellos. Amén. Bueno, entonces punto número 1, ya vemos que el tema de las fotos pues va cobrando forma a través de la fotografía de Jesús. Quiere decir que esos relatos de los evangelios son fotografías de Jesús, que a su vez es la imagen de Dios. Amén. Bueno, vamos al segundo punto. Ese punto es corto. Hay gente que erradamente piensa de que los 4 evangelios, algunos se contradicen entre sí, que se equivocan, que uno contradice al otro, que el otro dice una cosa y el otro otra. Hoy vamos a ver que no es así, porque la Biblia, sabemos que la Biblia no tiene fallas, la Biblia no tiene errores, la Biblia es poderosa, es la palabra de Dios, por tanto no tiene errores. Amén. Entonces, como les preguntaba ahora, volvamos al personaje de la foto. Volvamos al amiguito ahí de las cartas. Y la pregunta es, ¿hay algo en común en las 4 fotos? Ojo, la idea no es de las que le estoy mostrando. Recuerde que el ejercicio era pensar que usted tiene un amigo y que ese amigo le envía 4 fotos. Puede ser distinta, ¿no? Pero aquí le estoy recordando nomás lo del amigo. Esas 4 fotos pueden tener algo en común. Ropa, ¿cierto? ¿Qué más puede tener? ¿Qué más creen? El personaje. Gestos, actitudes. Por ejemplo, hay una que puede estar así, y la otra puede estar así, y la otra puede estar así. Igual. ¿Sí? ¿Cierto? Exacto. Entonces, vemos actitudes y podemos decir mucho de esa persona. Como cuando la mamá lo regaña. Exacto, aquí pues es el recordere, ¿no? ¿Qué va a decir, hermano? Distintos caracteres en cada foto. Exacto, las fotos nos pueden hablar de cosas en común. También nos pueden hablar de cosas que de pronto una imagen no la tiene, pero la otra sí. Y la tercera tiene otra que no tiene ni la primera ni la segunda. O a veces son 3 idénticas y hay una que es totalmente diferente, que hasta usted llega a pensar, esta foto no es de la misma persona, porque es tan diferente de las otras 3. Y vamos a ver que los evangelios también son así. Hay 3 evangelios que son muy parecidos y hay otro donde decimos, ¿y aquí qué pasó? ¿Sí? Porque es diferente, es muy diferente. Entonces, pero obviamente tienen ciertas similitudes, ¿no? Bueno, a veces de pronto, aunque son 4 evangelios y hay uno que sea diferente al otro, ese otro diferente hace que se confirme o se complementen los otros 3. O sea, ese cuarto es necesario para poder entender los otros. Amén. Nos da detalles que los otros no tienen. Exacto, nos da mucha más profundidad. Profundidad, por eso podemos, es que lo necesitamos de verdad, porque sin ese cuarto evangelio, exacto, no hubiera sido posible armar todo el paquete. ¿Sí me hago entender? Sí. Bueno, y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, agarren su Biblia porque nos vamos a dar un fuerte paseo por la Biblia. Entonces, primero, y aquí los necesito bien concentraditos. Mateo, vamos a ver, Mateo 24, 32 al 36. Y lo vamos a comparar con Marcos. No, son marcadores. ¿Tú tienes, hermano? No, tranquila, no, son esos marcadores. Marcos 13, 28 al 32. Vamos a ver, vamos a hacer una similitud entre ellos. La higuera, aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas,
sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Amén. Ahora vamos a Marcos 13. ¿Ya ustedes corroboraron algo o no? No. Bueno, vayan a Marcos entonces. Marcos 18. Marcos 13, perdón, 28, 32. Marcos 13, 28. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pregunta, ¿cómo son? Iguales. Son iguales, muy bien. Son iguales. ¿Cierto? Tienen una o dos palabras en las que difieren en el orden, pero son en su totalidad, son muy similares. Mateo 13, 55. Y vamos a compararlo con Marcos 6, 3. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Amén. Entonces aquí hablan que Jesús es ¿qué? El hijo del carpintero. El hijo del carpintero, muy bien. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judá y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Pregunta, ¿cómo describen a Jesús ahí? Como el hijo del carpintero. No. ¿Cómo qué? Como el carpintero. El carpintero. Muy bien, Como el tienen que estar carpintero. concentrados. Por eso les digo que, Miren aunque la de pronto diferencia. sea de Mira, noche, aquí dice, no es este el hijo del hay que estar carpintero. concentrados, porque estamos con un juego de palabras. No es este el No es este el carpintero. Ah, no es este el carpintero. Ay, Ok. Pregunta, ahora una pregunta para ustedes. José, el padre fundativo de Jesús, ¿era carpintero? Sí. ¿Sí o no y por qué? Toda la vida. Toda la vida fue carpintero. Le Ok, enseñó. bueno, porque hemos leído todos los evangelios, ¿verdad? Le enseñó a Juan. Es por eso Sí. que decimos sí. Pregunta, ¿era Jesús carpintero? No. No. Sí. Sí, él enseñó. Sí. Porque él enseñó la Sí. Todavía él estaba joven. Él... Y así el papá le haya enseñado. Estamos con esos dos versículos. Uno dice, Jesús es el hijo de carpintero, y el otro dice, Jesús el Es carpintero. ¿Sí? Volvamos a la foto del amigo de las cartas. ¿Sí? Si yo veo que en una foto el hombre usa un saco rojo y en otra usa un saco verde, la pregunta es, ¿le gusta el rojo? ¿Le gusta el verde? Entonces sí, ¿sí ve? Entonces le gustan esos dos colores. Claro. Entonces, ¿ambos versículos son verdad? ¿Qué creen? Sí. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a borrar acá y vamos a ver otra comparación. Y este sí que pónganle mucho más cuidado.
porque este hay que estar más concentrado. Bueno, Marcos 6:38 versus Mateo, ¿señor? Sí, todavía pone punto 2, muy bien. Marcos 6:38 y Mateo 15:34. 8 dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pescadillos. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Dígame. ¿Quién no sabía contar? ¿Mateo o Marcos? ¿Qué creen ustedes? Mateo. ¿Quién era el que contaba mal? ¿Qué pasó? Uno dice que son, Marcos dice que son 5 panes Y 2 peces. y 2 peces. ¿Y el otro qué dice? Dice 7 panes 7 panes y unos pececillos. y algunos peces, pocos peces. ¿Qué creen ustedes? ¿Se equivocan los evangelios? No. Bueno, que ya les dije que no. ¿No les parece raro eso? Pues algo tiene, no, Son dos cosas diferentes. sí. ¿O será que en una de esas, en un milagro de esos, no importa dos panecitos ahí? Le diga, multiplicando. no importa. No importa que yo diga 5 y el otro diga 7. Eso por todo eso no peleamos. porque Había un error, ¿cierto? ¿Cierto? Había un error. 2 panecitos, pero es que, bueno, eran 5 o eran 7, pero eso casi es lo mismo, ¿no? Es como el contexto, ¿cierto? Bueno, eso se lo va a responder con lo siguiente. Vamos ahora a Marcos 8:19. Y ahora vamos a compararlo con Mateo 16, del 9 al 10. 19 al 20, perdón. Y Mateo 16, del 9 al 10. Cuando alimenté a 5.000 o a 5 panes, ¿cuántas canastas con sobra recogieron después? 12 contestaron ellos. ¿Los dos? 20. Mami, 20. Ah, bueno. Y cuando alimenté a los 4.000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? 7 dijeron. Ok. Eran dos contextos diferentes. Eran 2 milagros Diferentes. diferentes. Vamos al otro, Mateo 16, 9 al 10. Por favor. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto hizo porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas vistas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? Bueno, este nos proporciona un dato más, las canastas que recogieron, ¿cierto? Sí. Pero el insumo era el mismo. 2 milagros diferentes hablaba Jesús ahí. Cuando los 4.000 fueron 7 panes y cuando los 5.000 fueron 5 panes. Correcto. Entonces, la pregunta es, 4.000. ¿en realidad era un problema? Según habíamos visto estos. No, No era un problema. Nos faltaba ¿qué? entender el contexto. Datos, nos faltaban datos. Entonces, aquí va la importancia de los evangelios. Nos proporcionan datos, ¿sí? Por eso hay que leer los 4, porque los 4 nos proporcionan datos que unos tienen, datos que al otro le faltan, ¿sí? Entonces, por eso es importante los 4 evangelios. Compare estos 4 versículos.
Mateo 27:37. Marcos 15:26. Lucas 23:38. Y Juan 19:19. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Marcos 15:26. Perdón. Este es Jesús, el Rey de los judíos. coma, el Rey de los judíos. Siguiente. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Bueno, otra vez. Jesús, el No. Rey. No es Jesús. Dice, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. El Rey de los judíos. Siguiente. Lucas 23:38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Es igual. Espérate, no vayas a hablar todavía. Bueno, ¿Este qué? es el Rey de los Judíos. Este es el Rey de los Judíos. Juan. Escribió Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pilatos escribió, vamos a ponerle así, escribió. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Rey de los judíos. Entonces fíjense en una cosa. Ninguno lo dice igual. ¿Sí o no? Pero Ninguno. todos coinciden con el Rey de los judíos. Todos tienen algo en común. Jesús, no. Algunos dicen Jesús, otros dicen este es. Sí. Pero lo que sí se puede repetir es que él, no, porque este no lo tiene. No, ajá. El rey. Rey de los judíos, exacto. Todos cuatro tienen en común eso. Rey de los judíos. Pero si lo leemos tal cual uno por uno, no coincide. Hermano, estamos hablando del letrero que le pusieron a Cristo sobre su cabeza en el momento de la resurrección. Es un letrero, pero ¿qué pasa ahí? Si leer un letrero para todos debe ser idéntico, completamente igual. Entonces, ¿qué pasa ahí con los evangelios? ¿Qué pasa? Que ellos narran como el pedacito de la historia de cada, del que lo escribió y la gente como la que estaba mirando. Muy bien. Parte de quién lo escribió y quién leyó y qué leyó. ¿Sí? Entonces vamos a salir de la duda y vamos a la palabra de Dios en Juan 19:20. Juan 19:20 nos saca de este enredo, mi hermano. Juan 19:20. ¿Qué dice? Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Ahí está la causa. Hebreo, griego y latín. ¿Qué supone eso? ¿Qué supone? Una de dos. Aquí estaba la cabeza del maestro, arriba había un letrero en hebreo, más arribita había otro en griego y más arribita había otro en latín. El latín era romano, era la lengua de los romanos. El griego, porque en ese momento Jerusalén pues era ya una metrópoli, una ciudad cosmopolita. Y hebreo, porque era la natural, era la de los judíos, la de los israelitas. Entonces, o suponemos que son tres letreros los que había ahí, o suponemos que era uno y era un milagro que cada uno lo leyó en su propia lengua. Entonces pudo haber pasado esas dos cosas, que fueran o tres letreros o que fuera uno solo y lo vieran
en manera de milagro, cada uno lo viera en su lengua. Amén. Entonces, no estaba equivocado ninguno de los cuatro. Ninguno de los cuatro. Amén. Amén. Vamos a ver primero cosas que son comunes. Cosas comunes. Cosas comunes de los cuatro evangelios. ¿Qué cosas hablan los cuatro evangelios? Todos cuatro. Primero, el ministerio de Juan el Bautista. Los cuatro hablan de eso. ¿Oye? Segundo, el bautismo de Jesús. Ya lo importante, el bautismo de Jesús. Tercero, la alimentación de los 50.000, perdón, de los 5.000. Alimentación de los 5.000. 5.000 personas, un milagro. Los cuatro evangelios hablan de la negación de Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces lo negó? 3. Quinto, los cuatro hablan del arresto y juicio de Jesús. Y sexto, los cuatro hablan de la crucifixión de Jesús. Y séptimo, los cuatro hablan de la resurrección de Jesús. ¿Listo? 7 cosas que están en los cuatro. Ahora vamos a ver las cosas diferentes, las que no son comunes. O sea, las que están solamente en uno de los cuatro. En uno que no lo tienen los otros 3. ¿Listo? Primero, Mateo habla de la huida de José y María. José y María, ¿a dónde? A Egipto. Solo Mateo habla de eso. Marcos habla de la sanidad de un ciego que se dio en 2 etapas. Eso está en Marcos 8:22 al 26. Tercero, solo Lucas relata la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Sí. ¿De qué habla? De un hijo que se fue, se gastó la herencia, se gastó todo. Se va a comer la comida a los cerdos. Amén. Y eso nos habla del amor de nuestro Padre, nuestro Dios Padre. Que aún en pecados nosotros volvemos a Él. Aún en pecado, Él nos recibe. ¿Ven? Eso es la semejanza de la parábola del hijo pródigo. Solo Juan, por último, solo Juan relata la resurrección de... No, aquí está la de Jesús, de todos. De Lázaro, muy bien. De Lázaro. Su gran amigo Lázaro. Bueno, entonces ahí vemos, estamos haciendo un paralelo de las cosas que son comunes a las 4 y de las cosas que solamente tienen uno de los 4. Ahora, supongamos que alguien dijera: es que los 4 evangelios fueron escritos mucho tiempo después de que Jesús murió. Y eso es verdad. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo hacemos nosotros para saber que los evangelios contienen verdad? Solo verdad. ¿Sí? Sí, y que no hay errores ni contradicciones en ninguno de los 4. Se están hablando todos acerca de la vida y ministerio de Jesús, pero son personas que unas estuvieron, lo vieron y escribieron, y otras que no estuvieron con él, ¿sí? Porque sabemos que Mateo estuvo con él, sabemos que
Juan estuvo con él, pero Lucas y Marcos no estuvieron con él, ¿sí? 2 evangelios no estuvieron con él, pero eran los que le escribían ¿a quiénes? A Pablo y a Pedro, ¿sí? Entonces, Lucas le escribía a Pablo, Lucas era un Marcos le médico. escribía a Pedro. Y Marcos era discípulo de Pedro, Lucas era discípulo de Pablo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para saber que contienen la verdad? Sabiendo que eso se escribió mucho tiempo después, como 50, 60 años, hasta 80 años después del nacimiento de Jesús, ¿sí? No después de la muerte, sino del nacimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para saberlo? Vamos entonces a la palabra de Dios. Juan 14:26. Juan 14:26. Ya. Léalo, hermano. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas, recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué? Lo último. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Enseñará y recordará. ¿Qué cosas? Todo lo que la dice. Amén. Por eso el Espíritu Santo, quien también es Dios, permitió que se escribiera la Biblia y que no tuviera errores. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que fue colocado a los apóstoles y que después fue colocado a la iglesia primitiva y que después fue colocado a nosotros los creyentes, Él es la verdad también y Él nos conduce a toda verdad, y fuera de eso nos la enseñará y nos la recordará. Entonces, ¿se acuerdan del primer ejemplo que vimos entre Marcos y Mateo? Que eran 4 versículos y eran demasiado iguales. ¿No les parece extraño eso? Pues era tan exacto y tan idéntico, era el Espíritu Santo. Amén. Entonces allí vemos el poder del Espíritu Santo. Inspirándolos, ¿sí? Colocando palabra por palabra. 60, 80, 90 años después de que Jesús naciera. Y sabemos que Jesús vivió 33 años. O sea que hagamos la diferencia, son más o menos unos 50, 60 años después de la muerte de Jesús. ¿Y cómo le iban a escribir tan igual? Solamente el Espíritu Santo. Amén. Por eso hay algunas religiones, o algunas sectas más bien, que no creen en el Espíritu Santo, ¿sí? Y dicen que el Espíritu Santo no existe, o sea, que no es verdad. Y mira todo lo importante que es que la palabra sea viva y eficaz. Es por el Espíritu Santo, es por medio del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Punto número 3. Vamos al punto número 3. Y ya aquí para allá son más cortos. Punto número 3. Significado del Evangelio. Significado del Evangelio. ¿Alguien sabe cuál es el significado del Evangelio? Evangelium, ¿no? Evangelium era una palabra griega, ¿sí? Que significaba buenas nuevas o buenas noticias, ¿cierto? Las buenas nuevas o las buenas noticias. En ese tiempo era muy usual que los reyes hicieran de vez en cuando evangelios, colocando nuevas noticias, ¿sí? Habían evangelios, eso, como unos anuncios. Pues este evangelio es el anuncio, pero de la salvación. ¿Amén?
Y de ahí para allá cogió tanta fuerza que le llama evangelio ya solamente a eso. Amén. Entonces, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. 1 al 5. Y vamos a ver 4 cosas que le pasó a Jesús. 4 cosas. Vamos a verlas. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvados. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. A partir de ahí, primero, ¿Cristo qué? Murió por nuestros pecados. Murió por, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Por nuestros pecados. Sí, estamos regular de marcar. Versículo 4. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Perdón, fue sepultado. Entonces, murió, aquí lo voy a poner ya con mejor marcador. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y también según las escrituras. sigámonos. Versículo 5. Que apareció a Cefas y después a los 12. Apareció. O sea, se mostró, se le presentó. Estas 4 cosas, mi hermano, nos relatan, se le apareció a muchas personas. ¿Listo? Estas 4 cosas relatan el propósito de Jesús en la tierra. Él no venía a cumplir sus sueños, Él no venía a ser famoso, a tener dinero, a aprender muchas artes, muchos conocimientos. Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que muriera, que fuera sepultado, que resucitara y que apareciera. ¿Sí? Eran esas 4 cosas. Entonces, yo les pregunto, y aquí va una pregunta suelta. ¿Creen ustedes? Estas son las 4 cosas más importantes de Jesús. Las 4 más importantes de lo que Él hizo, del Evangelio. Pregunta, ¿ustedes creen que estas 4 cosas están escritas, cita bíblica en mano, en cada uno de los Evangelios? Hagan esa pregunta. Sí, claro. Los 4. Los 4 están. Escrito está. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a anotar ahí en el cuaderno, tarea. La idea es que estas cosas tan importantes para nosotros los cristianos, que sí figuren, están seguros de que sí figuren en los 4 evangelios. O si no, no serían relevantes los 4. ¿Sí me van a entender? Sí, porque es lo más importante. Después, y tenemos que aprendernos bien eso porque después va a llegar la gente y nos va a enredar con Claro. Muy bien. Bueno, mientras tanto les voy contando una historia. Había una vez 5 cieguitos. 5 cieguitos. Y los pusieron a cada uno repartido a tocar un objeto. El objeto, a ellos no se les dijo que era un animal, que era un objeto. Y a cada uno le pusieron. Entonces el primero cogió una pierna, una pata. ¿Sí? Y cuando cogió la pata, el hombre dijo, sencillo, esto es un árbol alto. Como era ciego, esto es un árbol alto. Al segundo lo pusieron a coger su trompa. Lo agarró y esto es una culebra. ¿Sí? El tercero tocó el costado. Ahí está el elefante, entonces lo agarró así y dijo, sencillo, esto es una pared, esto es un muro. El cuarto tomó la cola y dijo, sencillo, esta colita, que es toda chiquita,
es un cable. Y el quinto cogió los colmillos y dijo sencillo, esto es una vara de hierro. Colmillo es duro, ¿no? Esto es una vara de hierro. Bueno. No había hierro. ¿Cuál tiempo? Y yo me he dicho, estoy contando una historia, puede que haya sido la semana pasada en Caracas. Puede que haya sido. Entonces, la pregunta es, ¿cada uno de los 5 cieguitos estaban equivocados? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, es sencillo. Están equivocados. Todos ellos tenían una sola parte, y al tener una sola parte no podrían descifrar el cuadro completo. Eso es lo que pasa con los evangelios. Si solamente tenemos una parte del evangelio, no podemos descifrar el cuadro completo. ¿Cuál es el cuadro completo? Los 4. Murió, fue sepultado. El mensaje de Jesús. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Amén. Entonces, teniendo cada cosa, podemos descifrar el cuadro completo. Entonces, por esa razón, Dios nos ha dado 4 evangelios. 4. Ojo, no son 4 dioses, no son 4 Jesús o 4 salvadores. No, es un solo Salvador. Pero son 4 relatos que nos dan una óptica diferente de la vida de Jesús. En algunos confirmando y en otros complementando el mismo mensaje, el mismo cuadro. Ahora, los 4 evangelios señalan a la persona bendita de Jesús. Los 4. Eso es clave para nosotros. Los 4 evangelios apuntan o señalan a la persona bendita de Jesús, que es el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios Padre, y que Él quería que lo conociéramos de antemano. A través de las Escrituras conocemos a Jesús, y si conocemos a Jesús, ¿a quién más conocemos? A Dios Padre. Por eso es un propósito grande de nuestro Padre Celestial. Amén. Tal como las fotografías de nuestro amigo, el de las cartas. ¿Sí? Tal cual. Punto número 4, y ya con eso terminamos. Punto número 4. ¿Cómo vamos de tiempo? 8:30. Bueno, esta era la hora de acabar, pero empezamos tardecito. Empezamos a las... Bueno. Y punto número 4. Vamos a hacer un paralelo de los 4 evangelios. Paralelo de los 4 evangelios. Mateo tiene 28 capítulos. 28. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 21. Estamos hablando de capítulos. El que menos tiene, Marcos con 16. Y el que más tiene, Mateo con 28. Vamos a hablar de los versículos claves de todo el evangelio, de cada uno de ellos. Anoten la cita bíblica, Mateo 2:2. Mateo 2:2. 2:2. Y nos habla de Jesús, el rey de los judíos. Y Mateo 5:17, ahí le va a dar 2. Mateo 5:17 nos habla de que Jesús mismo dijo: he venido a cumplir la ley. Mateo 5:17. No he venido a abrogar, dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso es muy importante para nosotros, sobre todo para esos religiosos, ¿sí? Porque la ley, Él no la quitó, sino que la cumplió, vino a cumplirla. Pero también trajo los mandamientos, un nuevo mandamiento os doy, ¿cierto? Ahora, Marcos nos habla, en Marcos 10:45 es el versículo clave. Marcos 10:45. ¿Qué nos dice? Nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
O sea que nos habla, nos presenta, y de una vez voy a ir colocando la segunda fila, nos presenta a Cristo como siervo. Mateo nos lo había presentado como rey. ¿Listo? Mateo presenta a Cristo como rey y Marcos presenta a Cristo como siervo. ¿No les parece eso? Y ahora vamos a hablar del tema. Lucas 19:10 presenta a Jesucristo como Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. O sea que presenta a Jesús como hombre y hombre perfecto. Hombre perfecto. Lucas presenta a Jesús como hombre perfecto. Y Juan presenta a Dios como Hijo de Dios. Perdón, a Jesús como Hijo de Dios. La cita es Juan 20:31. Y esa es, usted lo había dicho. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Sí, esa es. Entonces, Mateo lo presenta como rey, Marcos lo presenta como siervo, Lucas lo presenta como hombre perfecto y Juan lo presenta como Hijo de Dios. Listo, continuemos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Quién era Mateo? Entonces, ¿alguien se acuerda de la profesión de Mateo? Recaudador o cobrador. El chepito, el que, ya llegó la culebra. Sí, El chepito, el que cobraba los impuestos. Hoy en día es como el funcionario de la DIAN. El bello funcionario de la DIAN. Cobrador de impuestos. También era apóstol, ¿no? Cuando ya su nueva vida, apóstol. Y él era, todos son judíos, todos cuatro, excepto ¿quién? Lucas era griego. ¿Listo? Pero todos eran judíos. Mateo, venía de la tribu de Leví. Vamos a hablar de Marcos. Y Marcos era... ¿Quién recuerda la profesión de Marcos? Esa es una buena pregunta. La profesión de Marcos. ¿Pescador? No. Periodista. No, Marcos. ¿Lucas? No, Lucas era médico, pero pues tenía mucho y era buen traductor también, ¿no? Traductor. Bueno, Marcos no es casualidad, pero Marcos, la profesión es desconocida. El único de los cuatro que desconocemos su profesión. No sabíamos qué decir. Pero es por un propósito. Ya les voy a explicar por qué. Marcos, en su nueva vida, no es apóstol, es discípulo de Pedro. Marcos es judío. No sabemos la tribu, pero Marcos es judío. Ahora, ¿por qué es desconocida? Por una sencilla razón. Mateo presenta a Cristo como rey, o sea, de la realeza. ¿Sí? Incluso los judíos mismos esperaban un rey. Pero cuando viene Cristo se dan cuenta de que Cristo, cuando llega el Mesías, ese Mesías, según Marcos, es un siervo. ¿Y qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Un siervo ni siquiera, hermano, llega a mayordomo. ¿Sí? Ni siquiera es rey, ni siquiera es señor, ni siquiera es mayordomo. ¿Qué es siervo? La profesión o el título o el cargo más bajo. Entonces Marcos lo presenta como siervo, la profesión más baja, más vil de todas. Entonces ahí está la analogía. Mateo lo presenta como rey, lo exalta. Marcos lo presenta como siervo, o sea, lo totalmente opuesto. Y ambos tienen razón. Era tanto rey como siervo.
Por eso la profesión de Marcos es desconocida, porque un rey es una persona, una figura pública, una persona que todos exaltan. Un siervo es un desconocido. Entonces por eso Marcos no tenía profesión desconocida. ¿Se entiende? Como desde ¿Comprendemos su punto de eso, vista, cierto? ¿no? Bueno, Lucas era un médico, era una persona, hermano, que tenía su estatus, Hablaba muy bien. tenía su parlacha, era una persona muy educada, hablaba de los 4 evangelios, es el que mejor habla, muy elocuentemente, como si fuera, mejor dicho, un escritor tremendo. O sea, Gabriel García Márquez le quedó en pañales. Sí, Era una persona muy erudito, es que se dice, ¿no? versado. Erudito y versado. Y Pablo venía de Grecia, era griego. Juan era la profesión pescador, ese sí era pescador. Sí. Y Juan era pescador. bueno, y se me olvidaba, Lucas no fue apóstol, fue discípulo de Pablo. Él le ayudó a escribir a Pablo en la cárcel. ¿Se acuerdan de la prédica que hablamos en estos días? Desde la cárcel escribía Lucas. Estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque hablábamos del aguijón en la carne, ¿recuerdan? Y Pablo tenía un aguijón, posiblemente era ciego. Por eso le escribía al final con letra grande en la firma para validar los escritos. Probablemente uno de esos aguijones era ciego, una persona que tenía problemas. Entonces Lucas le escribió. Y Lucas escribe 2 rollos. En ese tiempo se usaban los libros por rollos que medían 38 yardas. Y esos rollos quedaban apenitas los 24 capítulos de Mateo. Y seguidamente escribió los Hechos. O sea, Lucas escribió 2. Lo que pasa es que pusieron uno como Evangelio y el otro lo pusieron como Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Para que comprendamos esa parte. Hablemos de Juan. Juan era pescador y en su nueva vida sí era apóstol. O sea, vivió con Jesús, vio los milagros, pero casualmente es el libro, el Evangelio, que menos habla de milagros. No habla de la biografía de Jesús, no habla cuando era niño. Se remite única y exclusivamente a su obra, a su ministerio, ¿sí? A lo más importante, pero lo hace con un nivel de profundidad muy grande. Juan era el hijo de Zebedeo, y tenía también hermanos, y era judío. ¿Listo? Bueno, hablemos de los años. El primer libro escrito de los 4 fue Marcos. Se escribió en el 55 antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Año 55 al 65. El segundo que se escribió fue Lucas, año 60 después de Cristo. El tercero, Mateo, entre el 60 y 65. Ojo, eso no es que lo digan así porque sí, eso es con muestras de carbono. ¿Sí? Cogen esos libros, con una muestrica, les inyectan unos átomos de carbono y según lo que rebote, así mismo se sabe cuánto tiempo tiene. O sea, eso es científicamente. Y entonces Mateo 60 y 65. Y el último fue Juan lo escribe en el 85 hasta el 90 después de Cristo. Hablemos acerca de la predicación. La predicación de Mateo contiene un lenguaje muy mesiánico, o sea, sobre el Mesías. Y la predicación es dirigida más que todo a los judíos, a los israelitas, ¿sí? A los palestinos. Marcos, como no era apóstol, él escribió lo que le decía Pedro, y muy probablemente escribió lo que predicó Pedro en Roma. Recordemos que Pedro también estuvo en Roma, desde Roma.
Lucas escribió la predicación de Pablo y probablemente la escribió desde una cárcel, se me escapa ahorita el nombre de la ciudad, pero fue desde la cárcel, desde una cárcel, creo que era Cesarea, algo así. Bueno, y Juan como fue apóstol, lo que les decía ahora, él meditó profundamente en los hechos, en la vida y en la obra de Jesús. Propósito. ¿Cuál era el propósito de Mateo? Volvemos otra vez. El propósito de Mateo era que Jesús fuera el Mesías, era demostrar que el Antiguo Testamento tendría su cumplimiento con la llegada de ese Mesías que era Cristo. Amén. Marcos, el propósito era hacer ver la revelación progresiva de Jesús como Hijo de Dios. Habla más de los milagros que cualquier otro evangelio. O sea que Marcos es el que más habla de milagros, de los milagros. Lucas lo que quiere es presentar un informe detallado de la vida de Cristo y a este como hombre perfecto y como Salvador. Y Juan quiere probar que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que crean en Él tendrán vida eterna. Vida eterna. ¿Para quién iba dirigido el Evangelio de Mateo? Cada uno iba dirigido, como hablábamos ahorita, ¿no? Cada foto nos cuenta un detalle especial de nuestro amigo de las cartas. El primero, que es Mateo, iba dirigido a los judíos especialmente. Judíos, ¿se acuerdan que los judíos eran los religiosos de la época? Los que querían cumplir a cabalidad la ley, pero fallaban cumpliéndola, ¿sí? Eran las personas demasiado cerradas, con un corazón duro, eran personas que confrontaron mucho a Jesús durante su vida. Le hacían preguntas de esas duras, sin embargo Jesús siempre respondió con sabiduría. Marcos iba dirigido a los romanos, esa iglesia romana que se levantó durante esa época de la iglesia primitiva. Lucas fue escrito para los paganos. Los paganos eran unas personas muy paganas. Ellos tenían multitud de dioses. Ellos tenían dioses para cada día del año. Ellos oraban a muchos dioses, demasiados dioses. Tanto que Pablo, cuando fue, les dijo, vea, miró para un lado Pablo, los vio y les dijo, ustedes son muy religiosos, pero esa estatua que está ahí, de ese Dios desconocido, ese es el Dios que yo les vengo a hablar, del Dios desconocido, porque era desconocido para ellos en ese momento, y le adoraban y tenían la lápida ahí, el Dios desconocido, pero era que tenían infinitud de dioses. Juan fue escrito para los gentiles, o sea, para todo el mundo. Por eso cuando a mí como pastor me dicen, recomiéndeme un evangelio, yo les digo siempre Juan, porque Juan habla detalladamente del mensaje de Cristo. Y además de eso está dirigido a los gentiles que somos nosotros, ¿sí? Nosotros no somos ni judíos, ni griegos, ¿cierto? Ni romanos, pero obviamente ya sabemos que cada evangelio nos aporta una mirada diferente, ¿no? Y quiero terminar con esto. Cada evangelio tiene asignado un color y cada evangelio tiene asignado un símbolo. Esto ya es carnita espiritual, carnita. ¿Cómo así que color? A ver, si lo vamos a relacionar con una profecía y miramos Éxodo 26:36, que se está hablando acerca del tabernáculo, ¿sí? La orden que le dio Dios a Moisés para que el pueblo hiciera el tabernáculo, se hablan de 4 colores. Bueno, especialmente se hablan de 3. El púrpura, el escarlata, que también le dicen carmesí, y por último el azul. Entonces decía que
las columnas en este color. Bueno, habían varios objetos, no recuerdo en ese momento, pero tenían 3 colores. ¿Por qué el de Mateo es púrpura, color púrpura? Porque habla de la realeza, de los reyes. Muy bien. El color de la realeza. ¿Por qué Marcos se le asigna el color escarlata? Porque habla del color de la sangre. Y ese siervo que dio su vida en servicio a los demás. Lucas tiene asignado el color blanco, porque habla de esa pureza, de ese hombre perfecto que era Cristo, de ese hombre puro. Y Juan habla del azul. Bueno, Juan no habla del azul, es un color asignado a Juan, al Evangelio de Juan. Azul, ¿por qué? Porque es el color del cielo. Y Jesús es aquel que descendió del cielo. Ahora hablemos de los símbolos, y esto ya sí que es más fuerte todavía. En la profecía de cuando lleguemos a Ezequiel, vamos a ver la profecía de Ezequiel. Esa profecía nos habla de los 4 seres vivientes que también, o de los símbolos, que también habla Apocalipsis. Y son el león, el buey, el hombre y el águila. Son 4 símbolos o 4 seres vivientes. El león es asignado a Mateo, al Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque es el rey de los animales, ¿sí? El león es el rey de los animales. Estamos hablando de que Mateo hablaba de Jesús como el rey, ¿cierto? El rey el rey profetizado. A Marcos se le asigna el buey, porque el buey es esa figura de siervo. El buey era el que trabajaba como burro. El buey era el siervo, entonces por eso tiene. Además, el buey es el significado del animal sacrificado, y Jesús fue sacrificado. Lucas nos habla del hombre, obviamente, hombre, y es símbolo de esa perfecta humanidad. Y Juan nos habla del águila. A Juan se le asocia el símbolo o el ser viviente del águila, porque el águila es el ave de los cielos. Y con eso, mis hermanos, hemos terminado el estudio bíblico de Retratos de Cristo, una mirada a los 4 evangelios. Con esto esperamos que aprendan un poco más sobre el tema de los evangelios, sobre cómo comienza el Nuevo Testamento, y sería muy bueno y me parece muy interesante también hacer unos estudios futuros sobre libros del Nuevo Testamento, libros que ameriten hacer unos estudios bíblicos. Entonces, eso es todo. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo, por su disposición. Y nos vemos la próxima.